creo que bota errores. ¿Por qué dices eso? ¿En dónde se caería? El constructor solo dice public C. Ujú. ¿Cuál es el error? Tiene que ser void o algo de retorno, por ejemplo, int o algo así. No, recuerdan que el constructor se puede llamar de la misma forma que la clase. Lo único que lo diferencia de un método es que el constructor no tiene un dato de retorno. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces por esa parte sí estaría bien. Public es con P mayúscula, no tiene que ser P mayúscula. No, la palabra reservada public es con P minúscula. Muy bien, Pero en quedan donde dice en la tercera, el cuarto public es con Oh, P perdón. mayúscula, ahí Sí, porque sí, es había un que error. aquí, sí, sí, aquí hay un error de tipeo. Déjenme corregir esto. Sí, ya, ok. Hola, ¿están ahí? ¿Alguna respuesta? ¿Qué es lo que imprime? Yo creo que el error puede estar en la línea donde está el new. No le falta algo así si quieres instanciar algo como por ejemplo, C, luego igual a new C entre paréntesis. Ya, ese es cuando defines una variable y después la instancias. En este caso lo estamos instanciando directamente, ¿correcto? Ah, ok. Bueno, en la primera línea puede ser que suceda un error, ¿no? Del public static void, porque no está instanciada el objeto. La segunda debería funcionar porque es estático y la tercera debería funcionar porque está instanciando, supongo. Ok, la primera línea me dices, discúlpame, no te oí bien. En la primera línea debería haber un error porque está como que está llamando al objeto, pero el objeto no está instanciado, ¿no? No es un objeto, no es estático. A ver, me dices en la primera línea acá, en donde está el nombre de la clase, ¿pueden ver mi No, no, cursor? no. Sí, donde está dentro del, El main. del main, me refiero al Ok, método ok, main. ok. Ya. Acá dices que puede haber un error, ¿por qué? Porque el objeto no está instanciado. Está llamando con un argumento de constructor, pero no le estás dando el new, como en la tercera línea. No se ve el cursor, dice, ¿no?
El objeto no está instanciado. Ok. Aquí sucede una serie de casos para Claro, esta clase, ¿perdón? Discúlpame. porque no es un objeto estático, podría ser. Porque no es un objeto del tipo estático. O Claro, sea, no en podrías este caso, acceder a él sin antes instanciar. así es, así es. A ver, para aclarar un poco el panorama, así es, a ver, muy bien. ¿Quién más respondió? Abel, ok. Abel, Abel, estás en lo correcto. Imprimiría constructor 2, constructor 2, constructor 1. Ya. Ese es más o menos para confundirlos y eso se va a presentar en varias ocasiones en el examen. ¿Ok? Eh, digamos, este tipo de ejemplo mm, eh, se va a presentar en el examen en más de una ocasión. Ok, miren, aquí tenemos una clase C y tenemos su constructor que se llama C también, ¿correcto? Hasta ahí todo bien. Ya. Este es un constructor, no tiene método de retorno, no tiene un dato de retorno, o sea que está bien, es un constructor. Lo que sigue es un método. El método se llama C también y está mal definido porque debería ser, o sea, según los estándares de Java, debería ser con minúscula, debería comenzar, el nombre del método debería comenzar con una minúscula. Ahí está mal, pero sin embargo no te arroja ningún error en compilación, ¿correcto? No te arroja ningún error de compilación y y nada, se puede definir así, un método. Ahora, ¿qué tiene de particular ese método? Este método tiene de particular que se llama igual que es constructor. Ahí no hay ningún error de compilación. Ya, pero de hecho que está mal y bueno, pero el compilador te lo permite. Ahora, ¿qué otra cosa particular tiene ese método? Perdón. ¿Qué otra cosa particular tiene ese método? Este método es estático, ¿correcto? ¿Qué quiere decir que es estático? Que se puede acceder a este método sin instanciar la clase. ¿Qué quiere decir sin instanciarlo? O sea, sin hacer una referencia a ese objeto. O sea, un new, ¿correcto? Por lo tanto, si es que yo aquí en mi método main, digo C, no estoy llamando al constructor, estoy llamando a mi método estático. Otra cosa, yo puedo hacer esto, llamar a un método, siempre y cuando, perdón, yo puedo hacer una llamada desde mi método main, que es estático, siempre y cuando el otro método sea estático también. De lo contrario, tengo que tener una instancia, ¿correcto? Ok. Al no necesitar ninguna instancia este método, entonces yo puedo acceder desde el nombre de mi clase. El nombre de mi clase es C. Acá está. C. Punto. El nombre de mi método. De esa manera yo puedo accesar directamente. ¿Correcto? Entonces es por eso que me sale constructor 2 y constructor 2. Aquí la primera y la segunda línea. Y en la tercera línea tenemos ya que imprime ya el constructor. ¿Por qué? Porque le estoy referenciando, lo estoy instanciando a ese objeto. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Correcto. Correcto, entonces seguimos con la clase. Eso ya lo vimos, pero bueno, vamos a seguir para recordar un poco. Teníamos... Ok, ok, Luis,
A ver, dime en qué parte te perdiste o en qué parte puedo repetirlo o si puedo repetir todo. No, nada más la última parte, no entendí a qué está haciendo referencia el new, C entre paréntesis. Ya, este es está haciendo referencia a su constructor por defecto, ¿ok? El constructor por defecto es este, el que tenemos acá. A ese está haciendo referencia. O sea, en realidad está, a ver, perdón, estoy un poco confundiendo las palabras. Es- el- la referencia se hace al objeto C, o sea, a la clase C, ¿ya? Y estamos instanciando al constructor por defecto de nuestra clase C. En este caso, lo hemos sobrescrito y hemos puesto constructor 1. Se sigue sin ver el cursor. A ver. Ahí pueden ver. Oh, no. Yo tengo congelada la pantalla. Se ha congelado. Ahí pueden ver que he marcado el 1. No. A ver, El cursor está donde, como para ampliar el slide, algo ahí. a ver, a ver. A ver. Lo siempre. ¿Cómo esto? A ver, es que estoy teniendo problemas acá. Ahora. Ahora sí ya se mueve. ¿Sí? A ver. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Lo resaltaste, Exacto, pero con correcto. una línea negra. Sí. Ya, ok. Ok, como le decía, eh, esta última línea lo que hace es una referencia al objeto C y en el objeto C estamos llamando a nuestro constructor por defecto, que vendría a ser el constructor que estamos sobreescribiendo aquí que dice constructor 1. ¿Correcto? Ya, listo. ¿Cómo borro esto? Ahí está, ya, listo. Ya, ahora dijimos que también hay unos bloques de inicializadores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos poner un bloque inicializador de esta manera y el compilador nos va a aceptar ese bloque. El objetivo de eso es, digamos, inicializar algunas variables, ni bien mm, haga referencia a ese objeto o digamos, hacer una operación sencilla dentro de ese scope de ese bloque de inicializador. A ver, un momento. Acá está. Una consulta, ¿los bloques se imprimían antes o se ejecutaban antes que eh, el,
el constructor. Sí, sí, así es. De hecho, aquí está el orden, cómo se ejecutan los bloques de inicialización. Aquí, por ejemplo, eh, tenemos esta clase que se llama chick. Tenemos nuestro constructor y bueno, aquí en el boot main tenemos qué es lo que, bueno, una lógica. Y aquí lo que hacemos es instanciar primero a la clase y de ahí llamar al name, a su variable de instancia name. Ok, y nuestra impresión por, digamos, por consola va a salir que primero se está ejecutando nuestro bloque inicializador. Uy, acá está. Todavía, a ver, no me hace caso esto. Acá está. Ese es nuestro bloque. Primero se va a ejecutar esto, de ahí va a llamar al constructor y por último, bueno, aquí ya lo que hizo es inicializar esta variable y bueno, vamos a llamar a nuestra variable ya inicializada. Bueno, aquí también ya hemos visto un poco sobre los tipos primitivos que tenemos. Bueno, básicamente aquí mencionar que todos tienen un wrapper dentro de su... ¿Wrapper qué quiere decir? El wrapper viene a ser su similar en objeto. ¿Qué es lo que pasa? Que un tipo primitivo no tiene métodos dentro de su definición. Pero un wrapper sí tiene algunos métodos que, por ejemplo, no van a ser útiles al momento de programar. Esa tablita, digamos que grafica un poco los mínimos, los máximos, los mínimos valores, los máximos valores que puede tener para un tipo primitivo, su correspondiente a wrappers, los números de bits que admite. Por ejemplo, tenemos que boolean, bueno, simplemente va a tener true o false, el byte va a tener 8 bits y así sucesivamente, ¿no? Hasta que lleguemos a un double que va a tener digamos, una extensión de 64 bits. Ok, aquí tenemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, el compilador de Java eh, hace un error de compilación al momento de definir un número longo. Cuando nosotros definimos de esta manera, cuando nosotros definimos de esta manera en nuestro programa, el compilador va a botar un error diciendo que está fuera del rango de lo permitido. ¿Qué quiere decir? Que eso lo está tomando como un integer, exacto, como un número integer. ¿Ya? Por lo tanto, debemos nosotros definirlo o debemos de ponerlo de manera explícita que este número es un número long, de tipo long. Para eso le colocamos la palabra, bueno, la letra L que nos define que va a ser un tipo long. Bueno, eso también ya lo vimos. Aquí, bueno, el underscore, eh, bueno, el underline, perdón.
Esto sirve más que todo para definir o para formatear unos números, para separar miles, más que todo. De tal manera de que si es que nosotros lo ponemos en principio del número o al final del número, nos va a botar un error de compilación. Pero si lo ponemos, digamos, de un formato de miles, no va a haber ningún problema. Ok. Aquí tengo una pregunta para ustedes con respecto al tema que se acaba de ver de números primitivos o de tipos primitivos. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo primitivo en Java? ¿Cuál de esta Sería la data A. no es un tipo primitivo dentro de Java? ¿Perdón? D, la D, el string. La A y la D, creo. Correcto. La A y la D. ¿Por qué? Que tiene dos comillas y no comillas simples. Correcto. Eso quiere decir que es un string. Correcto. Muy bien. Los dos son string, exacto. Muy bien. Correcto. Y el string es un objeto, no es un número, perdón, no es un tipo primitivo. Los tipos primitivos son, por ejemplo, aquí tenemos un char, un float y un boolean. En este caso, para esta pregunta. ¿Correcto? Ya. Ok. Llegamos con las referencias, los tipos de referencias. Ya. ¿Qué es lo que pasa? En Java todo es un objeto y el objeto vendría a ser una referencia o una instancia de una clase. Una referencia puede ser asignada a otro objeto del mismo tipo. Y una referencia puede ser asignada a un nuevo objeto usando la palabra new, como ya lo vimos ya anteriormente. Ya, por ejemplo, aquí tenemos un objeto que se llama date. Este objeto date va a tener las propiedades de día, mes y año. Y digamos, nuestra variable de referencia, nuestro nombre de variable de referencia va a ser toDate. ¿Qué quiere decir? Que nuestra variable de referencia de today va a tener acceso a estos tres, digamos, atributos dentro de nuestro objeto date. De la misma manera tenemos acá nuestro objeto string que se llama greetings. Greetings simplemente hace un saludo que está definido dentro del objeto string. ¿Ok? Ok, si es que tienen alguna pregunta con respecto a esto, me la hacen saber o escriben algún comentario, nada más. Ya, ok, listo. Ya, ¿en qué se diferencian los números, los primitivos, los tipos primitivos y las referencias? Los números primitivos no puedes asignar un null, mientras que las referencias sí puedes asignar un null. ¿Qué es lo que pasa si es que a un entero le asignas un null? Te va a salir un error de compilación.
correcto. Dice, los tipos de referencia puede ser usado llamando cuando ellos apuntan a null. Correcto. Ujú. Está bien. Los tipos primitivos no tienen métodos declarados dentro de ellos. ¿Ya? Y todos los primitivos se definen, digamos, usando minúsculas en sus nombres. Ya hemos visto la clase anterior también que aquí dentro de este código que dice string reference hello está referenciando a un string que simplemente dice hello y tenemos nuestro primitivo que hace referencia a su longitud de este string. Seguidamente tenemos nuestra longitud, bueno, el primitivo, pero aquí está mal, porque aquí está haciendo, digamos, nos está confundiendo, ya que el len primitivo no tiene ningún método definido dentro de este primitivo. En realidad el primitivo no tiene ningún método definido, por lo tanto va a dar un error de compilación. Declaración e inicialización de variables. Ok. Bueno, quería recordarles cualquier pregunta, por favor, tienen el micro abierto, o si no pueden hacer una pregunta por el chat, no hay ningún problema. Ok. Ok. Declarando una variable. Ok. Necesitas tener, en este caso, un un modificador de acceso, un tipo de variable, el nombre y su valor, si es que lo necesita. Dice una variable, una variable en realidad almacena un valor de un tipo particular. Por ejemplo, hemos visto en el slide anterior que por ejemplo reference tiene un tipo string, tiene un nombre, tiene una asignación y tiene un valor. Se llama hello. Entonces, lo que hacía el anterior variable es almacenar un valor de un tipo particular, que en este caso es un string. Ya. Las variables que almacenan valores de referencia de objetos son llamadas referencia de variables o simplemente referencias. Eso quiere decir que simplemente cuando instancias un objeto, cuando tú haces uso de la palabra reservada new, estás haciendo, digamos, estás referenciando un objeto o estás haciendo una instancia de un objeto. Dice, tú puedes declarar múltiples variables con el mismo tipo. Ok. Esto hace referencia, a ver, lo que pasa es que tuve un problema con mi código y se ha borrado, pero bueno, no importa. Vamos a hacerlo nuevamente. Acá está. Vamos a crear un proyecto para
digamos, para graficar lo que yo estoy diciendo. Vamos a... ¿Cómo es esto? Acá está. Ya. Para que puedan ver mi pantalla, toda mi pantalla. Okay. Declaración de variables. Okay. No sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Se ve Correcto. Sí, sí se demasiado ve. grande. Correcto. Ya. Entonces nos quedamos de que nosotros podemos declarar múltiples variables con el mismo tipo de statement o con el mismo tipo, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos aquí un string, tenemos un s y tenemos un s1. Entonces nosotros podemos declarar varios tipos de variables dentro de la misma línea con un mismo tipo. Lo que no podemos hacer es declarar en la misma línea, declarar por ejemplo s2 y aquí y 1, por ejemplo. Aquí te va a saltar un error de compilación. ¿Y qué es lo que te dice el error de compilación? A ver. Ahí está. Error de sintaxis. Ya. Lo que debe hacer es bajarlo a la siguiente línea y de esa manera no tienes ningún error. Correcto. Ahora, la variable de referencia. Una variable de referencia, digamos aquí básica, es string. Un string hace referencia a un objeto string. Esta es una clase y como clase tiene su constructor. Tiene un constructor, digamos, por default y tiene un constructor sobrecargado. Tiene varios constructores sobrecargados. Entonces nosotros podemos, digamos, definir esta variable C4, le vamos a poner C4. C4. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos declarando una variable que hace referencia a un objeto y este a su vez tiene, digamos, un valor 1 o valor 2. Entonces, como dice la definición, lo que se hace una variable es guardar un valor, ya sea instanciándolo al objeto o simplemente con el valor directo nada más. Entonces, lo que yo estoy haciendo es almacenar ese valor en una variable para un ámbito definido. En este caso le estoy definiendo un ámbito que va a ser dentro de ese método. Ese método se llama main. Y bueno, y si estuviera fuera de este método, sería el scope sería la clase. Y más aún sería el paquete, en este caso. Si es que yo le defino como modificador de acceso private, aquí sí mi scope vendría a ser la clase misma. El scope sería la clase misma, ¿correcto? Ok.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Escuché algo por ahí? No, ok, listo. Ya sigamos. Aquí tenemos una tablita que dice, digamos, los valores por default que van a tener algunos tipos de variables o algunos tipos primitivos. Esto es bueno saberlo, ya que en algunos casos te puede venir en alguna pregunta de la certificación. Tenemos que el tipo de variable boolean va a tener o se va a inicializar por default falso. De tal manera que, por ejemplo, si es que vemos una pregunta, perdón, si es que vemos una pregunta de esa manera, ¿no? Tenemos un boolean b, a ver, lo voy a bajar, boolean b, y si es que aquí estática, ya sabemos que no es permitido dentro de un método estático. Ok, lo que va a imprimir aquí, en este caso va a ser false. Acá está, false. Voy a bajarlo voy a ponerlo por acá. Correcto. A pesar de que yo no lo estoy, digamos, poniendo ningún valor por defecto, explícitamente, el valor por defecto que viene ya desde su definición vendría a ser false. De esa manera tenemos para los tipos byte, short, int, que vendría a ser, que su valor por defecto sería 0. Para el double y para el float sería 0.0. Y para el char, su valor por defecto sería este valor en Unicode, que su contraparte sería un null. Y bueno, para la referencia y para todo tipo de objetos que no están definidos, vendría a ser un null. Su valor por defecto sería nulo. Bueno, eso es un poco para aclarar lo ya dicho. Aquí tenemos un string que está bien definido. Acá también, bueno, podemos hacer esto sin ningún problema. El compilador sí nos permite, o sea, declarar una variable y poner su valor de esa variable hasta 3 veces, si es que no me equivoco. Vamos a probarlo. Tenemos, por ejemplo, un string. Tenemos g, digamos, 1, g2, igual 2, g3, a ver si me deja, g4, 4. Ok. Tenía entendido de que podías inicializar hasta 3 veces, pero bueno, aquí me está dejando, así que no hay ningún problema. De repente eso ha cambiado en la versión 8. Así que no tiene ningún problema, ninguna pregunta hasta ahí. Podemos continuar. Bueno, lo ya mostrado en el Eclipse, nosotros no podemos tener una definición de dos tipos a la vez, ¿no? Un número entero, acá hay un número entero y un string dentro de la misma línea. Esto no compila como ya lo hemos visto.
Ya, acá hay una pregunta para ustedes. ¿Esto compila, este pedazo de código compila? No, ¿Dónde se cae? y 4. Ujú. Claro, ¿por qué? Porque no tiene un tipo, ¿no? Le falta su tipo. Y en el siguiente espacio, en el siguiente código, ¿está bien? ¿Todo está bien? ¿O en dónde se cae? Sí está bien. A mí me parece que se cae en la tercera línea. En la Porque tercera, cuando defines dos tipos, tienes que ¿perdón? cuando le pones el tipo, ya tienes que poner punto y coma. Correcto. Así es. Así es. Muy bien. Acá lo que está haciendo es declararlo dos veces, pero con el tipo, ¿no? Aquí no hay ningún problema. En el boolean no hay ningún problema porque defines el tipo y defines las variables. El nombre de las variables. Ya. De igual forma aquí en el string no hay ningún problema. Este asume que es un string de ese modo. De igual manera. Y bueno, aquí en la tercera línea, acá está definido doblemente el tipo. Y cuando le pones el tipo, como dijo su compañero, y en la quinta, y como dijo su compañero, le tienes que poner el punto y coma. En la quinta no es necesario, claro, en la quinta se cae también, sí, de hecho, así es. En la cuarta, bueno, él está definiendo el tipo, pero aquí a su vez le estás, digamos, poniendo el punto y coma. Ujú. Ok, acá dice, ¿cuántos objetos y cuántas referencias son creadas en el siguiente código? Acá, no sé si pueden ver el cursor. Aquí. ¿Alguien me puede decir cuántas referencias y cuántos objetos son creados en ese código, en ese pedazo de código? Creo que es un objeto y 2 referencias. A ver, tenemos un objeto, dos, tres, ¿correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Tres objetos, Correcto. sí. Y las referencias son uno y dos, ¿sí? Sí, está bien. Correcto. Muy bien. Entonces tenemos tres objetos y dos referencias. Muy bien. Y en este caso, staff, ¿con qué valor estaría? ¿Alguien me puede decir?
el valor de staff vendría a ser nulo. Por defecto vendría a ser nulo, como hemos visto anteriormente. Ok. Los identificadores. Ok. Los identificadores pueden ser usados para denotar o para, digamos, dar nombre a las clases, los métodos, las variables y, bueno, en algunos casos a los labels. Deben comenzar con una letra o, en su defecto, pueden comenzar también con un underline o, si no, con un símbolo dólar. No pueden comenzar con con un número, pero sí pueden tener dentro de su palabra pueden tener un número, por ejemplo. A ver. Vamos a ver acá. Tenemos una variable que se va a identificar, digamos, id, ¿no? 1. Puede terminar con una, digamos, con un número, pero no puede comenzar con un número. A ver. Ahí está. No puede comenzar con un, digamos, con un carácter extraño que no sea el dólar. Ahí está. O el underline. Acá está el underline. ¿Qué más dice? Ok, otra cosa que tú no puedes hacer es darle un identificador a una variable con un, digamos, con una palabra reservada dentro de Java. Por ejemplo, void. Void es una palabra reservada dentro de Java y no puede ser o no se puede utilizar para identificar a una variable. Ya, los métodos y variables deben comenzar con lowercase seguido por camel case. Esto más que todo, digamos, no es una imposición, sino va a ser una especie de estándar que se sigue para los nombres de las variables y los métodos, ¿no? Quiere decir que, como lo vimos antes, ¿no? En nuestra clase C, por ejemplo. Tenemos acá public C. Este va a ser nuestro constructor. Este va a ser nuestro método. Estable, bueno. Nuestro método. Pero acá no te dice ningún error de compilación. Pero sí te sale un warning, ¿no? ¿Qué te dice? Dice, este método tiene un nombre del constructor, ¿no? Es un warning, lo puedes pasar, lo puedes, digamos, puedes ejecutar sin ningún problema. Pero no es un error de compilación, ¿no? Lo puedes ejecutar. Acá se está cayendo por este error. Pero como le digo, se puede ejecutar sin ningún problema.
Ujú. Lo que dice aquí es que, digamos, para un tema de estándar, nosotros debemos de tener digamos, una buena práctica de llamar a nuestro método o comenzar llamando a nuestro método con una minúscula, y si es que por ejemplo la palabra es compuesta, nosotros debemos utilizar un camel case. Camel case, ¿qué significa? Que debemos utilizar la primera palabra con mayúscula de la palabra compuesta, ¿no? De la segunda palabra compuesta. Caso contrario sucede con las clases, ¿no? Oh, ¿dónde estás? Aquí está. Los nombres de las clases comienzan con un uppercase, seguido por camel case, ¿no? Las clases sí no se pueden poner con símbolo dólar, ¿no? Acá hay unos ejemplos de lo que son los identificadores legales y los identificadores que dan error de compilación. Por ejemplo, aquí no hay ningún problema, aquí es una palabra. Aquí está comenzando con el símbolo dólar. Aquí digamos que está resaltando una palabra en mayúscula. Sí, siguiendo de camel case, ¿no? Sí, yo creo que cumpliría con el estándar. Aquí también no hay ningún problema porque es underline. Comienza con underline. Los números están dentro de la palabra. No están ni en los extremos. Y bueno, por la cuarta también underline. Y termina con el símbolo dólar, que digamos que está permitido, ¿no? En este caso, este identificador, ¿por qué no es legal? Porque comienza con un número. Acá dice, en el segundo ejemplo, vemos que la palabra o la letra o el símbolo arroba no es una letra permitida, ¿no? Para los identificadores. De igual modo, acá con el asterisco. Ya sabemos que solamente es permitido un símbolo dólar o un underline. Y bueno, no hay que utilizar la palabra reservada, una palabra reservada, para identificar una variable. En estos casos, del mismo modo, comienza con un número, acá hay un símbolo extraño y también está el IO, ¿no? Son identificadores que no son legales para el compilador Java. Ok, las variables locales. Una variable local se puede definir dentro de un método, en el constructor o en un bloque. Debe ser definido, debe ser inicializado antes de ser usado. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Vamos a definir una variable local. Acá. Aquí el compilador no te está marcando ningún tipo de error.
Sin embargo, cuando tú tratas de utilizar esa variable, aquí ya te manda un error de compilación. ¿Qué es lo que dice? Dice la variable say no está siendo inicializada. La tienes que inicializar, no importa, lo estamos inicializando ahorita con null, pero el objetivo era mostrarle gráficamente que una variable local no puede estar así sin inicializar y luego usar, ¿no? Usar la variable. El compilador te pide eso, ¿no? Te pide inicializar antes de su uso de la variable. ¿Qué más? Las variables locales tienen digamos, un scope. No se puede utilizar fuera de ese scope. Por ejemplo, nosotros no podemos decir, acá no podemos definir un método A, y poder hacer uso de esa variable, ¿no? Esta variable. Acá te dice que necesita definir una variable para eso. Crear una variable o crear una instancia de variable, ¿no? Una variable de distancia, perdón. La variable de distancia vendría a ser definida acá, dentro de la clase. Está dentro del ámbito de la clase. De esa manera va a desaparecer el error de compilación que te salía. Aquí mostramos un ejemplo de del scope que tiene una variable. Por ejemplo, acá tenemos nuestro método que se llama findAnswer. Tenemos en la primera línea answer, only one branch. Tenemos un if, se usa de manera correcta el only one branch, el answer también. Sin embargo, a ver. A ver. Ok. Ya. Aquí tenemos un caso. Por ejemplo, solamente si la variable check, que viene desde acá, desde de nuestro método, el atributo check, solamente si es true va a inicializar esta variable. En el otro caso, no inicializa la variable y entonces va a dar un error en compilación. Eso el compilador ya lo sabe ya. Por tanto, va a mostrar un error. ¿Sí? Como dice, ¿no? Only one branch está inicializado si checks es true. El compilador conoce si hay la posibilidad de si tiene la posibilidad de que check sea falso y resultando que el only one branch no sea inicializado. Por lo tanto va a dar un error de compilación. Correcto.
Ya. Bueno, ese es un poco un ejemplo práctico, un ejemplo gráfico de, del scope de una variable. Por ejemplo, acá en la línea 24 tenemos tiny bit. Esta ha sido definida dentro de un bloque, y solamente en este bloque se va a poder utilizar esta variable, ya que ha sido definida acá y ha sido inicializada acá. Pero sin embargo, nosotros no, estamos saliendo de ese scope y estamos utilizándola en, en, el, en el ámbito del método. Por lo tanto, va a dar un error en compilación. Bueno, y aquí tenemos las clases de variables. La local variables, bueno, su scope termina finalizando el bloque. La variable distancia termina hasta que el objeto sea, digamos, elegido por el garbage collector. Esto quiere decir que no tenga ninguna referencia a ningún objeto y bueno, por lo tanto digamos, perder las variables de distancia. Y las clases, la variable de clases, que bueno, cuando el programa termina. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime. Hola Edwin. Hola Edwin, ¿qué tal Carlos? Disculpa, del ejercicio anterior que mencionaste, me quedó una pequeña duda. Sí. Es en relación a la variable primitiva que yo entendía que aun cuando no la inicializabas tenía un valor por defecto. Entonces, cuando viene para el caso del only one branch, aun cuando no le he asignado un valor, no debería tener el valor por defecto Ya. que tiene la variable primitiva. En el caso de las variables locales no es así, no funciona así. Te lo muestro con un ejemplo práctico. Vamos a borrar esto. Aquí vamos a definir una variable 1. Voy a copiar esto. Aquí es un static. Aquí no hay ningún problema, ¿correcto? Ahí lo que imprimió la variable 1 es 0, el valor por defecto que tiene, ¿correcto? Ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa si es que... Sí, a ver. Ok. ¿Qué es lo que pasa si es que tenemos una variable aquí local, ¿no? Local, var. Hacemos el mismo ejemplo que tenemos acá. Tenemos un boolean, check. Y sí, check. Entonces inicializamos la variable.
A pesar de que nosotros estamos inicializando la variable, nosotros tenemos aquí un flujo alternativo, que tenemos el if, con la condición de que este boolean sea verdadero. Digamos que va a ser true. Así sea true la variable, el compilador sabe que aquí hay, digamos, un flujo alternativo, como dije anteriormente. Y en ese flujo, solamente en ese flujo alternativo se puede inicializar esa variable. Entonces, por lo tanto, aquí te dice que debes inicializar esa variable. ¿Entiendes? ¿Por qué se comporta? Bueno, sí tiene ese comportamiento, bueno, el compilador de Java tiene ese comportamiento. Las variables locales sí deben ser inicializadas explícitamente, mientras las variables de clase podrían no inicializarse. Creo que ya he repetido. Estamos viendo los valores por defecto de acuerdo al tipo. Okay. Sí, esto ya está. Esto del mismo modo. A ver, aquí en el ejemplo que tenemos acá, ¿esto compila o no compila? Este ejemplo de acá. ¿Compila o no compila? Yo creo que puede compilar siempre y cuando hungry sea verdadero. Si hungry es false, yo creo que te manda un error, porque el hungry solo vive el scope solo es en if hungry, entre los corchetes, y si es else, pues no tiene nada y por lo tanto te arroja un error. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. Muchas gracias por tu respuesta. Sí, muy bien, Carlos. Ya, mira Luis, un poco para aclarar el tema. Si bien nos estamos centrando un poco en lo que es la definición del if, deberíamos de centrarnos en este caso en el scope de la variable. El scope de la variable vendría a ser, en este caso, ese sería el scope de esta variable, bit of cheese. Sin embargo, en la línea 7 lo estamos utilizando el bit of cheese. Correcto. Ahí te va a botar un error de compilación. ¿Por qué? Porque queremos utilizar una variable que ha sido definida para un scope limitado. ¿Sí, Luis? ¿Quedó claro? Ok. Muy bien. De la misma manera en este ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahí lo ve. Ahora pasa que con esta variable
nosotros no podemos hacer uso de ella si no fuera dentro de este scope. Este es el scope para esta variable. Y nosotros lo estamos utilizando fuera de ese scope. Hay preguntas así para confundirte dentro del examen. Y la verdad que sí confundo, si es que no estás atento. Ok, ¿sí? Bueno, no hay mucho que explicar aquí. Ya está todo conforme. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Ya. Vamos a entrar en el ordenamiento de los elementos de una clase o de un objeto. Para definir una clase, primero se tiene que declarar el paquete, se tiene que hacer las importaciones, declarar el nombre de la clase, digamos las variables de instancia o la variable de clase y sus métodos. Esta es digamos una tablita práctica donde te dice qué es lo que requieres. En todo caso, lo que se requiere, lo único que se requiere simplemente es, no puedes declarar el paquete, ni los imports, ni siquiera los métodos, pero sí debe declarar el nombre de la clase. ¿Sí? Y en ese orden. ¿No? En ese orden, si es que, digamos, si es que declaras algún otro elemento. Digamos que hay un acrónimo práctico para que no se te olvide el orden de los elementos dentro de una clase, que es PIC, ¿no? P y C, que hace referencia, digamos, a un picture, ¿no? Que P vendría a ser el package, I de import y la C de clase. Y este vendría a ser la estructura que vendría a tener un file o una clase completa, ¿no? Donde tiene definido el paquete, tiene definido las importaciones si es que son necesarios. Después viene el nombre de la clase y la clase, los campos o las propiedades de la clase, los métodos. Y bueno, puede definir también algunas variables después de los métodos si es que es necesario o si es que lo es necesario que así sea. En este problema, en este ejercicio, ¿cuál sería el problema? ¿Alguien puede decir? En el ejercicio de acá. El import está más antes que el package. Correcto. Así es. El package debería declararse en la primera línea. Y aquí, El package también tiene que estar más antes que ese comentario de header. en este caso hay una excepción. En este caso, los comentarios son los únicos que pueden ir en cualquier parte de la clase. Sí. Vamos a...
Vamos a hacerlo con un ejemplo nuevamente. Tenemos com.p.grupo Java y tenemos nuestra clase principal, digamos. Aquí vamos a poner su uppercase. Ok, aquí tenemos nuestra estructura básica que está definida por el paquete, el nombre de la clase y bueno, nuestro método. Sin embargo, si es que decidimos poner un comentario aquí, por ejemplo, autor farfán, no hay ningún problema. Pero si es que decidimos poner aquí un import, ahí va a haber problemas, ¿no? Te da un error de compilación. Correcto. Entonces, ya hemos aprendido que los comentarios sí pueden ir en cualquier lado de nuestra clase. Entonces, sí funcionaría bien. Hola, ¿me escucha? Sí, las líneas en blanco no se toman en cuenta por el compilador. Ahí está. No se toman en cuenta por el compilador. A menos que haya un carácter extraño, cosa por el estilo, ¿no? Ahí sí te va a salir un error de compilación. Todo objeto de su creación puede ser elegible por el Garbage Collector. En esta sección vamos a ver cómo el Garbage Collector funciona en Java, ¿no? Teóricamente, un objeto puede ser elegible por el Garbage Collector cuando no hay más referencia no tiene más referencia o se ha perdido la referencia o está fuera de su scope. Aquí en este ejemplo nosotros tenemos la clase scope, tenemos nuestro método main y tenemos, digamos, dos variables locales, ¿ya? El one y el two. Se congeló la pantalla. Ahí están viendo bien. No, se congeló la pantalla. A ver, déjenme ver. Se queda en el ejemplo de los comentarios. Ahí está viendo bien. Congelado. Ya pueden ver mi pantalla. Sigue congelada. Sigue congelada.
¿Cambió? Y aún congelada. No sé qué ha pasado hoy día con mi máquina que estaba fallando. Todo ha fallado en realidad hoy día. La verdad, chicos, le pido mil disculpas porque hoy día tenía un proyecto ya preparado para ustedes y bueno, no lo han visto, pero el proyecto se borró justo antes de iniciar la clase. Pero sí lo tengo en un GitHub, en un repositorio de GitHub, así es que hoy día o mañana, lo más probable, les estaré pasando el GitHub con los ejercicios que hemos visto acá para que practiquen ustedes cada uno de los ejercicios que les he tenido preparado. Y bueno, ahora sucede esto. Ustedes me dicen si es que pueden ver la pantalla o no pueden ver la pantalla. Sí, pero está congelada, sigue congelada. A ver acá. Ahí. ¿No ha cambiado? Congelada. No ha cambiado. No, no, sigue congelada. Está, ha cambiado la pantalla. No, no. No, no. Mm, Creo que me voy a desconectar un ratito y lo reiniciamos, ¿ya? Un ratito.